Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Hoy voy a hablaros de una cuestión controvertida, polémica, muy discutida. Para algunos, además, una cuestión bochornosa y vergonzante, entre los que me incluyo. Y, en todo caso, para todos, una cuestión de una enorme incidencia política y social. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como el aforamiento y los aforados. ¿Verdad que habéis escuchado alguna vez a través de algún medio de comunicación, tal magistrado está aforado y hay que hay que seguir un procedimiento especial para enjuiciar un supuesto delito en el que pudiera haber incurrido? ¿Verdad que habéis escuchado que tal diputado o tal senadora está blindada por un mecanismo procesal específico previsto constitucionalmente, que veremos posteriormente cómo funciona y que constituye obviamente un auténtico privilegio, que es el privilegio del aforamiento al que me voy a referir en este vídeo, tratando de explicaros cuáles son los puntos más importantes en los que consiste este régimen jurídico procesal específico y en gran medida anacrónico? Bien, ¿qué es el aforamiento? El aforamiento es un régimen jurídico procesal, es un privilegio del que gozan algunas personas por el mero hecho de desempeñar un cargo público o de desarrollar una determinada actividad profesional concreta y muy determinada. Bien, ¿por qué es un privilegio? Bueno, es un privilegio porque si el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, todos los españoles, y el artículo 24.2 del mismo texto constitucional dice que en caso de cometer un delito o falta, todos los españoles tenemos derecho a ser enjuiciados por el juez ordinario predeterminado por la ley, lo que procesalmente se conoce como el derecho al juez natural. Obviamente la conculcación de estos principios consagrados constitucionalmente pues constituyen un auténtico privilegio. Esa es la teoría y esa es la tesis que sostenemos algunas personas, algunos expertos en el tema, mientras que otros, por el contrario, no consideran que se trate de un privilegio, sino que lo que consideran es que se trata de una garantía añadida cuya finalidad es proteger la dignidad del cargo público que se ostenta o de la actividad profesional que se desempeña. Fijaros lo que acabo de decir, porque puede sonar a chiste. Que algunos padres de la patria, ya sabéis, diputados o senadores, por no decir o hacer esto extensible a otras personas a las que me voy a referir a continuación, eh, estén protegidas especialmente por la dignidad del cargo que representan o por sus especiales peculiaridades personales para protegerlas ante la presión política de que pudieran ser objeto, obviamente es algo que produce sonrojo, por no decir que constituye un auténtico atentado contra la inteligencia. Pero bueno, veremos más adelante un poquito más concretamente en qué consiste todo esto. De momento, lo que quiero deciros es que, visto lo que es el aforamiento, obviamente recalco que esas personas, en el desempeño de su función pública o en el desarrollo de su actividad profesional, caso de que pudieran haber cometido un hecho constitutivo de delito o de falta contemplados en el Código Penal, no serán, por tanto, juzgados por el juez o tribunal que les debiera corresponder con carácter ordinario, sino por un tribunal, no voy a decir especial, pero sí específico para el caso, que serán los constituidos, como veremos más adelante, en la cúspide jerárquica piramidal en la que está estructurada la administración de justicia en este bendito país. La cuestión que se plantea a continuación es si está o no justificado la existencia de este privilegio. Obviamente, por las razones que acabo de esgrimir anteriormente, esto no tiene ninguna justificación. No tiene. Pero hay algunos sectores de la doctrina que entienden, por también las razones que he dicho anteriormente, que sí tienen razón de ser. Un mecanismo de garantía especial para proteger a estas personas o en el desempeño de sus cargos o bien en el desarrollo de su actividad. ¿Qué extensión tiene la protección, o mejor dicho, este aforamiento? Bueno, lo que acabo de decir tiene una duración limitada y temporal en el tiempo, es decir, se protege a esas personas en tanto en cuanto desarrollen esa actividad profesional y concreta, o bien en tanto en cuanto desempeñen el cargo público cuya dignidad está protegida a través de este mecanismo jurídico procesal
que es este privilegio por algunos llamado, bueno, en general conocido por todos como aforamiento. Por tanto, caso de que se pudiera, no voy a decir ya imputar, porque esta figura procesal ha desaparecido, se investigara a una persona que en su día fue, por ejemplo, diputado o senador y ya no lo fuera, por ejemplo, porque hubieran transcurrido 2 o 3 años desde que dejó el cargo, obviamente por hechos que pudieran ser constitutivos de delito en el momento en el que hubiera desempeñado aquel cargo, el aforamiento ya no se extiende a este punto. Es decir, no tiene carácter retroactivo y únicamente se limita al tiempo durante el cual la persona desarrolla esa actividad profesional concreta y determinada u ostenta ese cargo público. A partir de ese momento, cualquier hecho constitutivo de delito de falta será perseguible, o mejor dicho, será entendible por el juez ordinario predeterminado por la ley. Es decir, volvemos a lo natural, volvemos a el principio de igualdad jurídica que la Constitución dice que es aplicable a todos los españoles. Una vez visto todo esto, la pregunta que os vais a hacer a continuación es, bueno, ¿y quiénes son estos aforados? Bueno, pues estos aforados son, voy a ver si puedo decir todos o seguramente me olvide de alguno, porque en este bendito país tenemos muchos aforados. Bueno, tendríamos al presidente del gobierno y a los ministros del gobierno central del país. Tendríamos también a los presidentes de los consejos autonómicos y los consejeros de dichos gobiernos. Tendríamos a los diputados y senadores del Parlamento Central. Tendríamos a los parlamentarios y obviamente a los presidentes de todas las cámaras, tanto, bueno, como ya he dicho antes, Central, Senado y Congreso, como también de las asambleas legislativas de las 17 comunidades autónomas. Pero no para aquí esto. No para aquí esto porque, aparte de estar protegidos los miembros de los diferentes gobiernos y de los diferentes parlamentos o asambleas legislativas, están protegidos también, fijaros, por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, todos los magistrados tanto de uno como de otro tribunal, el presidente y miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo a nivel central, por decirlo de alguna manera, y luego los 17 defensores del pueblo que hay en cada una de las comunidades autónomas de este país. Si sumamos, nos salen unos cuantos. No podría deciros cuánto, aunque algunas cifras, algunos estudios han llegado a determinar que este número, sumado a los que os voy a decir a continuación, podía llegar hasta los 20.000. Fijaros un momento. A estos que os acabo de decir, en el ámbito político y también procesal, hay que añadir todos los jueces, todos los magistrados, todos los fiscales que hay en este país. Todos. Todos. Pero un momento, no paramos aquí. También todos los policías, todos los guardias civiles, todos los policías autonómicos y también locales, y también los altos mandos del Ejército y de la Armada. Si empezamos a sumar, nos salimos. Como os he dicho hace un minuto, hay algunos estudios que llegan a cifrar el número de aforados en este país hasta los 20.000, de los cuales el 10%, unos 2.000 aproximadamente, serían de la llamada casta política. Bien. Todo esto encuentra su fundamentación legal en los artículos, concretamente 71.3 de la Constitución, donde se habla del aforamiento de los diputados y senadores, y en el 102, creo recordar, se hace lo propio con el presidente del gobierno y miembros de su gabinete, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial hace lo propio con el aforamiento de jueces, magistrados y fiscales, como os he dicho anteriormente. Fijaros que aquí se plantea una cuestión muy curiosa. Resulta que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, que está integrado por 20 miembros que son nombrados por el rey, atención, a propuesta del Parlamento, es decir,
del Congreso y del Senado. El Congreso y el Senado van a proponer 4 cada uno personas de reconocido, juristas de reconocido prestigio, mientras que van a hacer lo propio, pero en número de 6, para proponer jueces y magistrados. ¿Cómo se elige esto? Bueno, pues cada 5 años se reúnen los partidos políticos del Parlamento a través de sus diferentes representantes y empiezan a intercambiarse cromos. Yo coloco a este, tú colocas a aquel, yo propongo a este, tú propones a aquel. Al final, el Consejo General del Poder Judicial, que nos dicen es el órgano del gobierno de los jueces, lo que es en realidad es un órgano político, porque los integrantes, que son jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio, han sido propuestos por partidos políticos, concretamente diputados y senadores. Por lo tanto, ojito a este dato, porque de aquí se puede deducir por qué ningún partido político, ahora que estamos en presencia de unas negociaciones que parecen eternas para formar un gobierno que no va a servir para nada, cualquiera que sea su composición, aquí encontramos la razón de ser de por qué ningún partido político se plantea, ni de lejos, al menos yo no lo he oído, la posibilidad de modificar la Constitución para modificar concretamente este aforamiento contemplado, como digo, en el artículo 71.3 de la Constitución española. Por lo tanto, el aforamiento es un privilegio, pero el aforamiento no significa que a la persona que se le investigue por un hecho supuesta o presuntamente constitutivo de delito o de falta contemplado en el Código Penal no se le pueda enjuiciar. Sí se le puede enjuiciar, pero claro, con muchas más dificultades que a ti o a mí en un supuesto semejante. ¿Por qué? Bueno, por las razones que ya he esgrimido. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue caso de que una persona, un diputado o un senador, por ejemplo, o un magistrado en el desempeño de su labor jurisdiccional, pues hubiera podido perpetrar un hecho constitutivo supuestamente de delito o de falta? Bueno, pues en este caso, una vez que un juez concreto hubiera tenido conocimiento de hechos que pudieran ser presuntamente constitutivos de delito o de falta, una vez que tenga conocimiento de que la persona a la que se investiga por esos hechos fuera senador, miembro de una asamblea legislativa autonómica, bueno, cualquiera de las personas a las que me he referido anteriormente, tiene que poner esto en conocimiento bien del Tribunal Supremo, bien del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Ello va a depender de si se trata del presidente del gobierno y miembros del gobierno central, o diputados y senadores, y también del presidente del Constitucional, Supremo, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y sus miembros. Porque en todos los demás casos será, en este caso entiende la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mientras que en todos los demás casos el que va a entender es la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Asamblea, de la Comunidad Autónoma de la que se trate. Por lo tanto, tenemos un país en el que el número de aforados es enorme. Porque claro, os estaréis preguntando, bueno, pero esto que pasa en España, ¿pasará en todos los sitios? ¿O es que España también es diferente en ese sentido? Bueno, pues amigos y amigas, esto es un caso más de que España es diferente. ¿Sabéis por qué? Porque mientras el número de aforados en este país constituye poco menos que un pequeño ejército, resulta que países de nuestro entorno, tan democráticos como por ejemplo pueden ser los Estados Unidos o Alemania o incluso el propio Reino Unido, aquí el único aforado que existe es el presidente de la República o el presidente de los Estados Unidos en caso de Norteamérica. El único. En Francia, un país muy lejano, entre comillas, y muy raro, el único, o mejor dicho aquí, el aforamiento se extiende un poco más, porque no solo cubre ya o protege al presidente de la República, sino también a los miembros de su gobierno. Países como Portugal o como Italia también tienen aforamiento, pero el único aforado es el presidente de la República. La pregunta es, ¿por qué en este país tenemos lo que tenemos? Bueno, aparte de que la respuesta, como ya sabéis que he dado en otras ocasiones, es porque es lo que nos merecemos y lo que hemos consentido todos, la verdad es que este país es diferente a todos los demás. Aquí los privilegios siguen subsistiendo para algunos, las castas siguen existiendo
pese a que algunos se empeñen en decir que eso es historia. Y aquí la larga sombra del régimen anterior se sigue cerniendo sobre otro régimen, el constitucional de 1978, que no es ni más ni menos que un paripé reformado y cosmético con relación en muchos aspectos a lo que fue el régimen anterior. En consecuencia, y para terminar, en el caso de que un juez, como decía antes, tuviera conocimiento de que un diputado o senador, por ejemplo, pues pudiera haber cometido un delito, lo habrá de poner en conocimiento del Tribunal Supremo o bien del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de que se trate. A partir de ese momento se olvida del tema y este asunto es tomado, las riendas de este asunto las toma el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Bien, a partir de ese momento, no creáis que por eso este órgano jurisdiccional va a entender ya del caso. No, 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 no. Hay que pedir una autorización a la Cámara respectiva a la que pertenezca el diputado o senador respectivo. Eso se conoce en términos procesales como pedir un suplicatorio. Normalmente, cuando se solicita ese suplicatorio, debería de otorgarse el visto bueno. Pero ¿qué ocurriría si el Parlamento se negara a otorgar esa autorización? Es decir, diera luz verde a ese suplicatorio. Bueno, pues la pregunta la formulo y la dejo ahí para que cada uno de vosotros y de vosotras pues se tome la respuesta que considere más pertinente. Voy a ir concluyendo ya. El aforamiento es, por tanto, un privilegio, diga lo que digan algunos autores de la doctrina. El aforamiento constituye un anacronismo, es propio de otras épocas y, desde luego, los ciudadanos no nos merecemos ser discriminados negativamente o que esta gente, en términos, sea discriminada de forma positiva con relación a los delitos que pudieran haber cometido. No nos merecemos esto. Esto es una clara conculcación de los más elementales principios de la ética procesal y de la lógica, pero como tenemos lo que tenemos, en este país tenemos ese ejército al que antes me he referido de aforados y tenemos estos privilegios, este privilegio concretamente, que subsiste pese a que a muchos nos disguste y sobre todo, como ahora, pues alcemos nuestra voz para hacer hacia él nuestra más agria crítica. Es todo por ahora, gracias por haberme atendido, espero haberos podido transmitir un poquito de claridad y de luz en torno a esta cuestión y bueno, os animo a que presionemos en la medida que seamos capaces para que el nuevo gobierno que pueda salir de estas negociaciones eternas en las que estamos, o mejor dicho, el nuevo Parlamento emanado de las elecciones del 20 de diciembre o de las que pudiera haber en su caso si convocaran otras nuevas, pues pudiera ejercer la presión suficiente a través nuestra para que, cosa que dudo mucho, para que efectivamente se modificaran algunos párrafos constitucionales, algunos artículos constitucionales entre los que destaca el 71.3. No lo verán nuestros ojos, estoy haciendo poco menos que una lucubración metafísica, porque los partidos políticos son lo que son, todos son lo mismo, están a lo suyo, están ahí para blindarse ante posibles imputaciones o posibles investigaciones de delitos y de faltas, mientras el españolito de a pie nos quedamos mirando perplejos, atónitos y lo que es aún peor. Muchos de nosotros permanecemos ante hechos tan delendables como este, pues en una posición que es la peor de todas, que es la posición de la indiferencia. Hasta pronto y os espero en el próximo videoprograma.